recibir hoy una enseñanza de cada uno de nosotros que tiene que ver con aquellos que son llamados por el Señor para un ministerio determinado, digamos, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Dones ministeriales, funciones que cumplen y constituidos por el mismo Señor Jesucristo, el ascendido. Ahora, muchas veces los llamados dicen, bueno, vamos a desarrollar la labor, pero vamos a ver por la palabra cuáles son aquellas condiciones, cuáles son aquellas características que deben desarrollar en su vida para poder responder a este llamado. A lo largo de la historia, la Iglesia ha practicado diferentes formas de colocar, poner, establecer un pastor, un anciano. Voy a mencionar algunas, no porque sean excluyentes ni exclusivas, simplemente voy a mencionar algunas, y estoy hablando en pasado. Algunas formas que en la Iglesia de Jesucristo en general se usaron para establecer un anciano o un pastor. Por ejemplo, una de las formas es votación. O sea, se reunía la congregación y a mano levantada votaban por un candidato. Generalmente era el marido, la esposa era un poquito relegada, porque el hombre era el pastor, ella acompañaba. Y entonces, a mano levantada, se votaba y se elegía ese pastor. Clásico ejemplo de democracia. También, otra forma que se utilizó es que había una junta directiva de una organización, de una denominación, que tenía determinados candidatos, y entonces, cuando esos candidatos llenaban ciertos requisitos, esta junta directiva, esta cúpula, determinaba que estos hermanos podían ser pastores, y así, obviamente, eran enviados. Lo más clásico y tradicional, graduarse de un instituto bíblico. Un joven, alguien, iba a un instituto bíblico, a un seminario bíblico, generalmente proveniente de la organización o de la denominación a la que pertenecía. Se lo enviaba a ese seminario, después de algunos años se le daba un diploma de pastor y ese diploma lo habilitaba para ejercer la función pastoral. Esta creo que es fue una de las más usadas, las más tradicionales. A este respecto, tenemos que aclarar que en muchos casos hubo personas que fueron a un instituto bíblico y a un seminario, pero no con un llamado del Espíritu Santo. Fueron porque les gustaba, fueron porque, bueno, Señor, tú me salvaste y yo debo de agradecerte de alguna manera. Entonces yo te voy a servir toda mi vida. Y ahí es donde fracasa el ministerio, porque un seminario bíblico no puede suplantar un llamado de parte del Señor. Otra forma que se utilizó es habilidades de liderazgo. En una congregación local, un hombre resulta que tiene un ministerio y está presidiendo 10, 15, 20 personas, y entonces resulta que por sus habilidades este hombre es escuchado, es atendido, es obedecido. Mucho de esto tiene que ver a veces con células. Claro, cuando este hombre ve todo eso dice, ¿y por qué no iniciar una iglesia? Tengo un sentir de parte de Dios, vamos a iniciar una iglesia. Entonces, o se llevaba un grupo de gente de la congregación o no, se iba y empezaba con otra gente, empezaba evangelizando y constituía una iglesia. Otra forma es por un carisma personal y las capacidades de alguien. Por ejemplo, predica muy bien, enseña muy bien, es más, tiene un imán para atrapar a la gente, este tiene que ser pastor. Porque lo tenemos a este de pastor y se nos llena la iglesia. Muchos de ustedes saben que esto es así. Otra forma es
designación por descendencia, sucesión de pastorado de padres a hijos. Papá y mamá decían, nuestros hijos están creciendo, pero cuando llegue 18, 20, 22, estos van a heredar la iglesia. Se ha prestado mucho. O sea, a la manera de sucesión levítica, ¿verdad? Este es el modelo que se ha utilizado. Voy a mencionar uno más, nada más. Consejos pastorales y juntas de diáconos. En las iglesias conocidas como autónomas e independientes, estos consejos pastorales, estas juntas de diáconos, tienen un poder que nadie los quita del lugar. Generalmente son familias de tradición de la iglesia, a veces con mucho dinero, pero que tienen años, como que son los fundadores de la iglesia, y entonces se arrogan el derecho de contratar pastores o despedir pastores y aún asignarles un salario a estos pastores. Estos son algunos ejemplos, hay más, pero no los vamos a hacer. Y estamos hablando en pasado. ¿Saben por qué? Porque llegó la hora de la verdad. Claro. Llegó la hora de establecer lo que dice la palabra de Dios. Y aunque esto todavía está sucediendo, declaramos que es pasado, porque la iglesia toda viene al modelo de Dios. Y a eso nos vamos a ajustar. Amén. El contexto de lo que Daniel acaba de decir es importante, no a manera de ninguna clase de crítica, sino a manera de ver la historia con los ojos correctos, para entonces poder establecer lo que dice la palabra. Ahora bien, cuando se va a establecer lo que dice la palabra, es muy importante mirar las cosas con los anteojos adecuados. Déjeme decir así, que los anteojos adecuados solamente los tiene el Espíritu Santo. Cuando yo miro la palabra, a través de cualquier cosa que me enseñaron, que tiene algún formato heredado de algo que me dijeron que era así, pero no es así conforme al Espíritu y la palabra, ya no estoy estableciendo la palabra. Entonces, ¿qué establece la palabra? Lo primero que establece la palabra, no hace falta que ustedes lo busquen, en Efesios capítulo 4 dice de la siguiente manera, el verso 8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, y el verso 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Lo que establece la palabra, lo que expresa la palabra que el mismo Jesucristo constituyó, son 5 ministerios para que esos ministerios trabajen como denominamos como gobierno teocrático, es decir, el gobierno de Dios para presidir a la iglesia bajo la guía y dirección del Espíritu Santo, no bajo las ideas personales ni de las ideas de los hombres. Ahora bien, para entender estos 5 ministerios hay una palabra ahí muy importante. Dice que dio dones a los hombres e inmediatamente describe cuáles fueron los dones que dio a los hombres en el verso 11. Cuando habla de los 5 ministerios, está hablando de los dones que dio a los hombres. Pero el punto aquí es que tenemos que ser fieles al contexto y a los términos utilizados aquí. Si yo, por ejemplo, leo el mismo pasaje de Efesios 4, pero leo solamente un poquito más adelante, el apóstol Pablo por el Espíritu dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y luego de esto dice en el verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Queremos decirle una buena noticia a todas las hermanas, esto es para los varones. ¿Qué me diría usted? No, como que estoy equivocado, ¿no? ¿Por qué no es para los varones? Porque Pablo, por el Espíritu, está diciendo, esto es para todos los hijos de Dios. Dice, despójense del viejo, ¿qué? Hombre. Y vístanse del nuevo, ¿qué? Hombre. La palabra hombre es una palabra griega que es la palabra antropos. La misma palabra griega es la que se usa en Efesios capítulo 4, verso 8, donde dice, dio dones a los hombres.